Buenas tardes, queridos amigos. Hoy tenemos el siguiente tema, un tema exclusivo porque se trata de la poesía de Vladimir Nabokov y al igual que muchos otros escritores, Nabokov tenía una actitud positiva, bastante positiva hacia sus poemas. Muchos autores escriben poemas al principio de su carrera y luego para pasar a la prosa. A Buri le gustaban mucho sus poemas de la juventud y los poemas de Nabokov fueron sometidos a la crítica, igual que muchas otras obras del escritor, pero podemos decir que tenemos la herencia artística que son los poemas. Estos poemas se combinan, se unen a sus obras prosaicas y se separa del grupo aparte. Y el hombre ha pasado la lluvia, ha pasado volando. Es un título muy especial. ¿Qué es la poesía? También es una pregunta muy especial porque los especialistas, los estudiosos de Pushkin dicen que podemos estar analizando a Pushkin durante mucho tiempo y hay filósofos que formaban su filosofía en torno a la poesía, porque la poesía transmite la vida mejor que nada. Sentir la poesía no lo pueden hacer muchos, todos, pero sí pueden hacerlo muchos. Y Nabokov ocupa un lugar aparte entre otros escritores rusos porque es intelectual, porque pasa la primera parte de su vida en Rusia, luego migra, teniendo un destino muy trágico. Su padre fue fusilado en Berlín cuando cubría a Moscú, un político muy famoso, y Vladimir Nabokov representa a los escritores rusos en el exterior, pero tiene una relación muy compleja con la emigración, con otros autores. Muchos de ellos lo critican. Por ejemplo, Nabokov admira a Bukvin y existe una carta en la que escribe con gran respeto a Iván Butin y recibe una característica de él. Poco a poco va entrando en el mundo de la prosa extranjera y los poemas son una de las posibilidades de expresarse a sí mismo. Y por otra parte es una herencia precoz que refleja las emociones con gran intensidad. Por ejemplo, la lluvia ha pasado, el aire cambia, está húmedo, perfumado, se inclina una hoja y deja caer una perla. ¿Qué podemos decir de la poesía? En la historia de la poesía se estudia mucho el metro, el ritmo, bajo un ángulo, bajo una perspectiva muy científica, pero por otra parte se compara el romanticismo con el modernismo. Eso es lo que encontramos en la obra de Edgar Poe, donde el poeta pone su alma en los poemas, pero la poesía modernista es diferente. No hay emociones del propio poeta, hay obras construidas como una obra de arte. Así, Thomas Eliot, destacado poeta estadounidense, va a decir que hay un correlado objetivo que permite montar los poemas de manera que las imágenes entren en las almas y en las mentes del público. Y Nabokov, por lo tanto, crea sus obras como obras de arte. Vemos el sonido y las imágenes. La lluvia ha pasado volando, es una metáfora. Está comparando la lluvia con una mariposa y la imagen no tiene igual.
no hotel donde vivía, ¿no? Es que después de Berlín vivió en Cambridge, estudió en Cambridge, tiene libros, habló y escribió mucho de sus estudios. Luego viene a Estados Unidos, luego vive en Suiza y este es el hotel que decían, I love living in hotels, porque es al mismo tiempo hotel. Está jugando con las palabras, con las combinaciones de distintas lenguas, está jugando con varias. Y bueno, ahora Nabokov y Joyce, los estudiosos de la poesía, escriben que en su introducción, en su prefacio a los poemas, a la antología de poemas de Nabokov, Tomás Karlsson escribió que inicialmente Nabokov, igual que Joyce, inicialmente fue poeta y cita la memoria habla 1967 para recuperar el verano de 1914. Solo tengo que imaginarme un pabellón, un senador, más bien dicho. Nabokov ve imágenes y recurre a la poesía para transmitirlas. Hay momentos muy interesantes. ¿Por qué lo comparan con Joyce? Porque Joyce, además de ser modernista, fue el que acuñó este juego. Por ejemplo, en su obra prosaica habla del juego con varios idiomas, crea su propia paleta y Nabokov hace lo mismo, crea una red, una cadena de imágenes a través de la cual impacta al público, a sus oyentes, porque el impacto en los oyentes es lo que debe ser importante. Vemos a Nabokov con su madre, con su novia, con la hermana de su prohibida, de su prometida. Nabokov en su infancia. Nabokov escribió poemas a lo largo de toda su vida, lo cual menciona en su obra Poems and Problems, poemas y problemas. ¿Por qué es interesante? Porque aquí hay amor y todo tipo de cosas asquerosas, como lo dice Seneca, por ejemplo. Y Nabokov combina poemas y problemas, porque son cosas que tradicionalmente no se combinan. Se trata de problemas de ajedrez, son cosas que no combinan, no casan. Pero Nabokov dice que no es tan importante la educación musical. En lugar de música que es ajena para él, encuentra otra solución. La sustituye por la solución de problemas de ajedrez. Son como música para él. Por eso titula así su libro, Poemas y Problemas. El libro fue publicado en 1970 y es muy curioso porque normalmente escriben poemas en la juventud. En cambio, este libro fue publicado cuando ya era un escritor y poeta maduro. Este libro incluye poemas de su juventud, pero también otros. Aquí el libro incluye 39 poemas rusos con traducción sin rimas al inglés y 14 poemas en inglés y 18 problemas de ajedrez con soluciones y la bibliografía. ¿Por qué hay 39 poemas en ruso, 14 en inglés?
Nabokov es un escritor que escribe en la lengua inglesa y sin embargo incluye 39 poemas rusos, representa la cultura rusa. Es muy interesante. El propio Nabokov habla de forma muy interesante de las diferencias entre el ruso y el inglés. Habla de las propiedades increíbles del inglés, pero dice que el ruso sirve mejor para jugar con él, para hacer transformaciones para los dos idiomas, las dos lenguas y en algún momento da prioridad al ruso. Sin embargo, es bilingüe. Inicialmente su lengua materna es inglés y en la segunda parte de su camino artístico escribe la mayor parte de sus obras en inglés. Y estas obras son conocidas por el público en inglés. Y como escritor que crea sus obras en inglés y usa muchas expresiones rusas, juega con estas expresiones. Y aquí la propia compilación es muy interesante. 39 poemas rusos, 14 poemas ingleses, reitero, 18 problemas de ajedrez, que lo cual expresa que estos problemas forman parte de la creación. El propio Nabokov escribe que los poemas rusos representan una parte mínima, no más de 1%. Es la masa de los poemas que empecé a creer en mi juventud, siendo precoz y continúe haciéndolo con una regularidad increíble en los años 20 y 30 y en los decenios posteriores, cuando empecé a escribir y bueno, en realidad el propio autor dice que la mayor parte de las obras se creó en inglés. Es el juego de siempre del escritor, lo presenta de una manera y bajo una perspectiva totalmente diferente. Algunos poemas se publicaron en 1916 en la primera colección, cuando todavía estaba en Rusia. Algunos se publicaron en 1918 junto con su amigo de escuela Andrei Basov. Y tal y como suele ser la tendencia, algunos poemas aparecen en la juventud, muy temprano, en 1916, cuando todavía vivía en Rusia. O sea que son antecesores de sus obras posteriores, que se vuelve a publicar en otros idiomas. Por ejemplo, compare la desesperación. Los textos, hay diferencias entre los textos y en los textos, en las publicaciones posteriores aparecen algunas escenas, por ejemplo, en la desesperación aparecen escenas con la mujer, con la esposa, porque el propio autor va cambiando su visión. Por ejemplo, la cámara oscura se nota que hay muchas diferencias y los estudiosos como Andrei Babikov hablan con un detalle de la comparación de los periodos de su creación en ruso y en inglés. Los estudiosos dicen que debemos tener una gran intuición, intelecto y conocimientos para comprender estas comparaciones, estos paralelismos
porque es complicado analizarlo a fondo hasta el final. En Berlín, Nabokov pasa al inglés por completo, y no solo porque es su lengua materna, sino porque comienza a publicar libros en inglés en el extranjero. Es un periodo muy importante, pero en las etapas más tardías trabaja con combinaciones de idiomas. Por ejemplo, Puffin fue escrito en inglés, en inglés, pero al mismo tiempo dice que algunas cosas solo se pueden decir en ruso. Por ejemplo, que el otoño se siente en el aire, se deja sentir en el aire. En el aire, en 1919, la familia de Nabokov se va a Europa Occidental. Vemos las fechas de 1919 a 1922. Luego en Berlín se une a su familia y se une también y pasa a formar parte del mundo de la emigración rusa. Estos años de 1919-1922 son muy importantes. Es cuando entra penetra en la obra de la generación perdida, pero por otra parte esta época es muy importante. Nabokov está interesado en todo eso por ejemplo, La muerte en la oscuridad o La cámara oscura contiene una alusión. No se trata de jugar con algunas vidas como la de Mayakovsky o Lilia Brick, se juega también con lo que es el cinematógrafo y toda la historia del fin del cine europeo entra ahí. En este momento comienza a publicarse el periódico Ruy Vereda, el volante que inicialmente publica su padre. Y luego Nabokov publica 36 poemas en Cluster, en la colección K Cluster, y luego en diciembre de 1922 hay colecciones con títulos distintos. Escoger obras para esta antología fue menos difícil que traducirlas. Los últimos 10 años, siempre que era posible, promovían la idea de lo literario, de la precisión estricta en las traducciones de la poesía rusa, trabajar con el texto en este caso cuando tenemos que traducir cada texto de manera honesta y exacta. Es un oficio muy honrado y muy agradable. Cuando trabajamos con un texto, según Nabokov, hay que hacerlo de una manera escrupulosa. Y es así como presenta la novela de Pushkin, va a comentar, Evgenia Onegin de Pushkin va a hacer comentarios, publicar este poema acompañándolo de un blog de comentarios que son 3 veces más voluminosos que la propia obra, el texto de la obra. Este trabajo de Nabokov es exclusivo. Vemos otra vez el hotel, ¿no? Y ahora los análisis. ¿Qué pasa con pasar al inglés de manera honesta tus propios poemas escritos hace 25 años? Luchas con determinada turbación, empiezas a hacer muecas, te sientes monarca.
Un momento, lo Я прошу siento, прощения, у нас такая ha техническая surgido un деталь problema оказалась. Но как насчет técnico. правдивого ¿Y qué pasa con el анализирования своих análisis собственных veraz стихов, de tus написанных propios почти poemas четверть века escritos назад? casi 25 Приходится años бороться с некоторым atrás? смущением. Начинаешь Sientes cierta корчиться и морщиться, turbación, чувствуешь себя empiezas a hacer монархом, muecas, присягающим на te верность sientes самому себе, или monarca que добросовестным jura священником, la освещающим fidelidad мир a sí собственной mismo, панией. o un Вот здесь вот sacerdote такие fiel яркие que рассуждения в отношении santifica el того, agua en su propia что tierra. такое процесс написания Hablas стихов. del Да? Вот proceso, чувствуешь te себя sientes монархом, monarca que присягающим на jura верность fidelidad самому a sí себе, или mismo o добросовестным un священником. Вот до sacerdote. такой Tan степени серьезным serio является es el стихотворчество. proceso de crear Есть obras и poéticas, контраргумент в pero hay отношении también un стихов, который мы видим contraargumento en cuanto с a los другой stороны, poemas. Por пишет otra Набоков, если parte, представить si nos на один безумный imaginamos миг возможность por un momento перефразирования и loco, la усовершенствования posibilidad своих de старых стихов, parafrasear y ужасное ощущение perfeccionar tus фальсификации propios заставляет poemas, стремглав la бежать назад sensación и horrible de цепляться, как falsificación детеныши te hace обезьяны, за huir широковатую правду. Я y пошел только на agarrarse один como un маленький bebé компромисс. de Где только mono было a la возможно, я verdad радовался áspera. появлению рифмы или ее Y теме, solo но я hice ни un разу не pequeño выкручивал хвоста единой compromiso строчки cuando era ради posible. созвучия Me и не alegraba de la сохранял оригинальный aparición de размер, rimas если o ради de la этого нужно sombra было de una менять rima, pero смысл. nunca То есть вот здесь le идет разговор, saqué, le видите, arranqué la это процесс cola a взаимодействия, ninguna процесс línea игры с para que рифмой sonara сравнивается mejor с очень сложными o такими, вот y здесь слово такое построим, siempre изобразительный ряд, conservaba и el есть ritmo вот такое original. сравнение с детенышем Compara обезьян. este Дело в том, что, proceso con как el ни странно, для bebé Набокова это образ достаточно de такой un яркий, он очень primate, de часто un mono, появляется, в aparece частности, a когда говорят menudo о en Лолите, la obra говорят, что Лолита это вовсе Nabokov. не Por ejemplo, история dicen que маленькой Lolita девочки, no а es это una история historia de una страсти, и chica, что de una Набокову эта niña, идея sino de la пришла в тот pasión. момент, когда Y que a Nabokov он se le увидел ocurrió фотографию cuando обезьяны, vio una которая, как только foto оказалась de un в тюрьме, в mono камере, она взяла карандаш и que стала se vio en вот за una этой решеткой celda маленькой en prisión, рисовать собственную agarró клетку. un Страсть, lápiz y она empezó a такая, да, dibujar она su ведь propia человека jaula. закабаляет и Y ставит entonces его вот в Nabokov такую dice клетку. Поэтому вот que здесь такое expresa la sensación сравнение, de un но tем не менее humano здесь детеныш обезьяны, enjaulado, который начинает цепляться, то есть pero здесь идет cuando se еще речь compara и о a la том, что рифма, poesía con el она bebé de похожа вот на mono es сцепление que как la акробаты, rima да, и вот для Набокова вот эти tiene тоже algo que акробаты ver тоже con очень la часто встречаются, acrobacia, акробаты también es слова как una акробаты. imagen. В Por Аде ejemplo, aparece появляется esta идея idea акробатов en el и такого infierno, лабрариума, то есть место, es, где en Ада Ada, сцепляет perdón, слова, igрает donde Ada сцепляет une слова, las словно насекомый. palabras То есть вот здесь con такой подробный los образ о insectos. том, O что sea, es такое una стихи и как они imagen создаются, что этот процесс de стихотворчества, creación он de poemas очень que вот es такой muy непростой, compleja, que интересный. no es nada Набоков simple, придумывает crea такие метафоры metáforas для para того, чтобы мы буквально que почувствовали, se что это pueda sentir lo que такое. es. Y los Английские стихотворения, poemas сборник их были ingleses написаны в Америке, incluidos en el печатались в libro, en самом el престижном compendio, литературном fueron журнале escritos en New América y York. Это очень publicados en известный la журнал, revista который был literaria más на протяжении prestigiosa всей de своей New истории, Yorker. очень длительное время он Según выходит, Nabokov, и Набоков пишет именно, печатает Nabokov свои стихи в publica этом журнале. estos По его poemas словам, у них более tонкая en esta текстура, чем у revista русских, y según el propio несомненно, из-за Nabokov того, что tiene им не una хватает той textura внутренней словесной más связи fina que со los старыми poemas rusos, затруднениями и постоянного seguramente беспокойства porque no мысли, tienen которые la, свойственны la стихотворениям, relación verbal написанным на родном языке, с interna con непрерывным las параллельным dificultades бормотанием изгнания. antiguas Итак, y и la неразрешившимся preocupación детским que дерганием es за самые ржавые струны. Некоторые típica стихотворения снабжены para краткими los poemas примечаниями escritos en автора. la Вот так lengua он говорит все-таки materna, о con том, насколько более тонкая paralelismos, текстура у con la английских стихов. То есть мы expresión видим, что это такой del пиетет exilio Набокова y перед con современным los английским sonidos творчеством.
de las cuerdas oxidadas de la infancia. Y esta es una foto de Nabokov con su hijo. El poema A Rusia y poetas publicado en las notas modernas sobre Piesquier en 1936 fueron escritos bajo el seudónimo de Vasily Shishkov. ¿Con qué objetivo lo hace? Nabokov escribe en una nota a la publicación de los poetas en poemas y problemas, dice, se trata de capturar en una trampa a un crítico respetable que es Adamovich, que automáticamente se mostraba descontento con todo lo que escribía. Era para captar a Adamovich para que empezara a escribir notas críticas. Por ejemplo, cuando empiezan a acusar a Ivanov de asesinato, de asesinar, haber asesinado en San Petersburgo a una persona muy rica, Georgiano se pone tan nervioso que crea sus memorias en las que acusa a su mejor amigo Georgi Adamovich de este asesinato. Y aquí este truco se usa también con Adamovich, que era un crítico muy brusco, y para captarlo crea sus poemas y los publica con el seudónimo de Vasily Shishkov. Y el truco funcionó porque Adamovich saludó con tanto entusiasmo la aparición de un poeta misterioso sin darse cuenta de que era Nabokov. Nabokov continuó el chiste y, por ejemplo, él mismo publicó su análisis del poema Poetas y elogió a Adamovich. Aquí vemos la foto de Nabokov con su esposa, ¿verdad? Y las últimas noticias en 1939 escribió, los poemas fueron muy buenos. Espero hablar de ellos con más detalles en alguna ocasión. Hace poco apareció uno de ellos y los amantes de la poesía vieron su carácter particular a los poetas, a un poeta que ansía la opinión ajena de una manera tan extraña, la expresó enseguida publicándolo como una corrección. Habla de las características de este poeta inventado. Esos son los chistes de Nabokov. Y aquí podemos ver un comentario de Nabokov de su propia historia, su propio cuento. Son proyecciones creativas. Por una parte, publica una obra en nombre de un poeta inexistente y por otra parte no fomenta su propia imagen. Y estos chistes son típicos de Nabokov porque incluso en la novela Ada hablamos de sistemas temporales. Cuando el protagonista habla del tiempo, escribe entre comillas publicidad no publicada, inédita, o sea, da información de publicidad inédita, de un espacio inexistente.
Y aquí el comentario de Nabokov de su propio cuento que trata de un autor inexistente, inventado, ideado por el propio Nabokov. Y o el prefacio para un cuento en inglés añade que este cuento podría ser visto en función de la perspicacia del lector emigrante o como como un suceso verdadero que pasó con Shishkov. O por ejemplo, la disolución de un poeta en el otro. Adamovich al principio se negaba a creer a sus amigos impacientes y a los detractores. Esta es la historia de Adamovich, el crítico y poeta muy famoso. Y hay que darle lo merecido al detractor de Adamovich, que reconoció precisamente estos poemas. Es Grigori Adamovich, el amigo de Ivanov, Grigori Ivanov, y que habló de forma muy brusca de la novela Desesperación cuando decía que los protagonistas de Nabokov no son vivos, que carecen de humanidad. Por consiguiente, Nabokov, vengándose, crea este cuento con seudónimo ajeno. Adamovich escribe algunos poemas, son maravillosos en el pleno sentido de la palabra y sería suficiente con un poema como Poetas o Déjame, te ruego, para que desaparezcan todas las dudas al respecto. Qué bueno es todo en estos poemas. Qué buenos son estas rimas de fósforo. Y con el brillo de Rusia apenas visible en ella. Por una parte lo critica, por una lo elogia y por otra lo destruye, porque escribe que no es del todo interesante, que los protagonistas no son del todo interesantes y sin embargo escribe con detalle de cómo se crea la obra de Nabokov. Y esto merece respeto. La nota de Nabokov al final de la traducción inglesa del poema. El mecanismo original, fluido, se une de Anapest de tipo jadeante con rimas llanas y agudas. Y fue imposible unir el ritmo, la precisión, la alegación en versión inglesa, a excepción de unos pocos fragmentos. Solo la tercera estrofa imita la forma del poema. Pueden ver la descripción. Para Nabokov es muy importante cada coma, cada punto. Pueden ver la creación de un campo que es como un sí-so, cuando podemos ver de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Todo es importante, la combinación de rimas graves y agudas. La propia descripción es increíble. La bibliografía de poemas y problemas que se publica al final, los poemas rusos, que son la mayoría ingleses, los problemas de ajedrez en la bibliografía, pues en cuanto a la bibliografía, todo esto
Fue incluido en los poemas, en la antología poética de 1952, en la poesía de 1962 en italiano y en una antología más publicada en 2024 en invierno. Thomas Tarzán precisa que después de 1926, Nabokov pasó a escribir muchos menos poemas individuales, exclusivamente individuales. En los años 50 publicó dos pequeñas antologías, uno poemas de 1929-1951, que incluía 15 poemas rusos y también poemas largos escritos en los años 40 y 50. Y en 1959 se publicaron los poemas y problemas que incluían 14 poemas rusos en inglés, perdón, y 39 rusos cuando Nabokov se fue a América y luego fueron publicados por su viuda Vera Nabokova, Poemas y Problemas en la publicación póstuma de 1970, junto con 39 poemas en ruso y se volvió a publicar en 1979 por Dmitri, hijo de Nabokov, un gran traductor que trabajó junto con su padre en la traducción de muchos poemas, de la traducción al inglés y tradujo en particular el poema universitario de 1927, que fue muy importante para completar la antología poética de su padre, un poema que no se había publicado durante muchos años. Y una de las últimas publicaciones de Poemas y Problemas, 2017. Esta publicación incluye 9 poemas que no estaban incluidos en Poemas y Problemas. Los poemas de esta antología, de este compendio, no vienen en orden bibliográfico, en orden cronológico. Los críticos escriben que Nabokov, que los poemas de Nabokov suelen tener una especie de decorado, digamos, polvoriento heredado del romanticismo, cuando una persona está sentada sola en un cuarto en medio de la luz, alumbrado por la luz de luna, cuando está solo mirando por la ventana abierta, presa de recuerdos imposibles de solucionar sobre el pasado perdido e imposible de recuperar. La forma de los poemas de Nabokov suele ser tradicional, con la segunda sílaba acentuada. Y los poemas que se escriben de esta forma son los poemas dirigidos a la musa, al poeta, a los ángeles, al yo, al corazón, al alma e inevitablemente a Rusia, a la memoria, lo que es muy fuerte, al igual que la obra de Edgar Poe, es muy fuerte el pensamiento, la reflexión romanticista, pero Nabokov no apoya las innovaciones y las rimas correctas, escribe con estilo modernista, estilo un poco descuidado, con exceso de palabras, un poco analfabeto, pero al mismo tiempo no reconoce la previsibilidad de los límites del verso, al igual que el poeta estadounidense Eliot. El vuelo de sus propias emociones, igual que la de los poetas románticos. Y por otra parte,
le sigue a que crea su propia teoría que dice que las palabras deben ser exactas, escrupulosas, artísticas para poder llegar a las mentes y corazones de los lectores. Y Tomasello publicó muchos artículos en los que discute con la tradición romántica y romanticista, pero al mismo tiempo es católico y clasicista, o sea que es un modernista que sigue las reglas más estrictas. Y por una parte parece delimitarse del arte del siglo XIX, este modernismo poco ordenado posee la calidad de la propiedad de seguir reglas muy estrictas, es católico monarquista clásico. Por ejemplo, en el caso de Nabokov, se combinan las cuerdas románticas por una parte y un orden muy estricto de la creación de la poesía. Y este es Tomás, el amor, el canto de amor de Alfred Prufrock es una sátira, una broma de las tradiciones románticas, de tendencias negras, polémica con Baudelaire y crea imágenes muy ilustrativas y la exactitud es matemática. Es increíble cómo suenan las vocales. Y es un poema muy famoso, el amor, el canto de amor, en el que se recrea la poesía modernista, que por una parte es muy estricta y por otra es una protesta contra lo romántico, el romanticismo. Nabokov repasa esta historia. ¿Cuáles son las metáforas de Nabokov? Las más emblemáticas son la lluvia, la nieve, la lluvia intensa, la lluvia que se parece a una gota que se cae como una gota de mercurio y se pueden pintar estas imágenes por el tema de la carga léxica. Por ejemplo, el ejemplo le ha pasado la lluvia. La lluvia ha pasado volando, volando, quemándose al vuelo. Voy por un camino, el arte inspira la vida, es muy perfumado y la hoja se inclina y tiene piedras, perlas. Esta es una combinación de cómo se puede obtener mercurio del agua. Es una mistificación de Nabokov. O, por ejemplo, la nieve escrita en Berlín en 1930, donde hay recuerdos y sonidos parecidos a lo que se recrea en la memoria. Habla, la nieve chirría y es brillante. Ha sonido el trineo
no se mueve atrás. En la nieve, el poeta o el protagonista lírico que trata de dormirse oye los sonidos más allá de la ventana que permite volver a los años pasados, igual que el protagonista de Proust, el romántico, en la búsqueda del tiempo perdido. Es un autor increíble, Proust, que ocupa su lugar destacado en la historia literaria porque habla del tiempo perdido en sus novelas. Es que el futuro podemos recibir no solo a través de pensar en el pasado, de procesar el pasado. Cuando crea estos 5 libros creados de manera escrupulosa, los redactores no quieren trabajar en estos libros porque no se niega a corregir el texto. Es un vuelo libre, un vuelo de la conciencia e imaginación a la que obedece su obra. Recrea la experiencia humana en su plenitud, en su totalidad. ¿Qué son las novelas de Proust? Es la búsqueda de sí mismo, del sí mismo. Y también hay conversiones de videos que en Proust habla de señales laicas y el segundo nivel son señales amorosas, curiosamente, pero dice también que los celos son más fuertes que el amor. En la versión de Proust aparecen historias de amor cuando el protagonista piensa que su amada se ha negado a reunirse con él, se sube a un quinto piso y resulta que se ha subido al quinto piso de una casa ajena. Sí, otras señales, otras imágenes, signos que traen los recuerdos, son las sensaciones de sabor, de olor, de perfume, son importantes, son signos muy importantes porque determina el futuro a través de procesar los recuerdos del pasado. Y también los signos increíbles del arte. Pueden ver que esta nieve de la que estamos hablando es que a través, por detrás de los sonidos de la infancia, del trineo de la infancia, se, se aviva, se reviva la conciencia. Y esto se parece a la escucha muy intensa en la música. Y es muy importante escuchar lo que son los poemas de Nabokov. Por ejemplo, el chirrido 3 veces se repite la palabra, el sonido, por una parte, el color, el brillo de la nieve, se recrea el movimiento con la nieve, se recrean los recuerdos a través de los sonidos. Voy a montar en un trineo y voy a tirarme abajo agarrándome de una cuerda y al dormirme cada vez pienso en que probablemente me visite el calor de mi infancia, pero también hay poemas religiosos con el tema cristiano y no es casual. Aquellos que leyeron El fuego pálido de Lolita
se habrán fijado en que la que muere es Lolita muere a los 40 años de la muerte de Humboldt, o sea, es como el alma y todos estos momentos religiosos aparecen. Por ejemplo, la última cena, 1920, sabemos que Nabokov no es religioso, pero esto no se refleja en sus poemas. La actitud del joven Nabokov a la fe es compleja, sobre todo después de la muerte de su padre, niega ser cristiano y al mismo tiempo vemos el tema cristiano que podemos seguir, por ejemplo, en Lolita, porque muere como el alma después de la muerte de... Y podemos ver que los protagonistas, aunque él mismo dice que está jugando de forma cínica con sus protagonistas. Incluso su crítico habla de ello, Grigori Abramovich, pero al mismo tiempo no es tan unívoco, porque la calidad también dicen que los religiosos en sus obras más precoces obedecen a la tradición, pero por otra parte la introducción a sus poemas es como un mundo, la religión es como un mundo del más allá. Estamos en el mundo de Nabucco y lo perenne es lo que transmite a través de la religión. Podemos ver que los poemas que suenan de forma religiosa ah, transmiten los acontecimientos que suceden entre los 17 y 25. Descartes, en El Pensador, aparece la idea de que el Dios está dentro de nosotros. No se trata de nuestro propio alma. Cada persona lleva al Dios en su interior y aquí aparece esta idea claramente expresada. Aquí se ve la proximidad a los pintores, a la obra de los pintores del siglo XIX. Es como un desafío a la escuela tradicional británica. Pintores como Millet con su cuadro Jesucristo en la casa paterna y la simplicidad de su ejecución. Hay quien dice que es horrible, pero también hay quien empieza a elogiarlo a Ofelia de Millet, los cuadros de Cristo, de Jesucristo de Millet, que se representa de una forma muy poco tradicional, muy poco estándar. Podemos ver las heridas humanas, es un desafío a los argumentos tradicionales bíblicos. Y este desafío es la posibilidad de despertar el interés de los lectores y no solo transmitir una historia. No todas las obras de Nabokov escritos antes de 1925 parecen cuadros, pero por su simplicidad, sencillez, se parecen, se acercan a
ornamentos estáticos. La única declaración es una pequeña escena. La oración es una imagen atractiva. El lector, según dice Nabokov en las conferencias de literatura extranjera, es que el lector debe darse cuenta de los detalles y admirarlos después de que se hayan recopilado todos los detalles, matices y pormenores. Debemos generalizando algunas cosas. Quieren decir empezar la casa por el tejado, alejándose del libro, sin haber empezado a entenderlo. ¿Y qué puede ser más aburrido y más injusto con un autor? Hay que recordar que en toda obra, por ejemplo, la señora Bovary, eh, podemos ver que lo primero es el mundo que descubre el autor. Este mundo debemos estudiarlo a fondo, solo entonces podemos comenzar a pensar en su relación con otros mundos, con el conocimiento. Nabokov habla de historias muy atractivas, de por ejemplo, con algunos motivos incluso sucios, obscenos, y podemos ver el poema del que se habla, que fue base a partir del cual se creó Lolita, pero también escribe comentarios. eh, este es el comentario a Eugenio Onegin. Utilizando un ejemplo, un sistema poético complejo de Evgeny Onegin, escribió su propia novela en verso, el poema universitario donde habla de los años correspondientes, años que provocan sensaciones contradictorias. Habla a la hora de traducir a Eugenio Nabokov, a Eugenio Onegin, refleja lo que es el diálogo del autor con el contexto literario de su época, que es lo que le falta a un lector ruso a la hora de leer Evgeny Onegin. Es el estrofa virtuoso de 14 líneas, tetrametro, bisilábico, y Nabokov lo recrea. Y aquí nos recuerda lo que es Pushkin, porque la estrofa de Pushkin se basa en el soneto. eh, lo que hizo suyo Pushkin es el soneto de 4 líneas que se distingue y también los esquemas de ritmo del soneto italiano. Pero a diferencia de la tradición del soneto, cuando se rimaban las líneas vecinas, creó también el orden determinado de las rimas. Está creando este sistema suyo. Y la evolución del sentido es de alguna manera la evolución del sinsentido.
Es un deseo frágil que depende eh, de un deseo frágil, de un sistema de raíces que oculta los las alusiones a los sentidos, sentidos a medios, y esta red tan densa es la que sirve de base del. Pues los versos hablan de lo que va a pasar con este sistema. Es necesario para crear, para transmitir el sentido a tu vecino, es necesario conocer lo que es el idioma de las serenas. Y se repercute, resuena lo que cantaba el río de su tierra natal en el silencio insomne, el frío, los días de frío, los días de calor encontrábamos a los peregrinos, a los vagabundos. Una noche estuve parado en un puente viendo la oscuridad construida y esbelta como una plama negra. Y pregunté en mi idioma, ya me has olvidado, yo no podía explicar que estaba allí lejos en el río. Es como si un pájaro negro y azul se disparara y volara atravesando el cielo. Fue en Rusia, fue en el paraíso. Y a veces los propios protagonistas y personajes de Nabokov escriben poemas. Incluso Gumber, Methuselah, en su obra El fuego pálido de Nabokov, incluye un poema de un tal islandés, y el poema pálido incluye el poema El fuego pálido. Cineusos trata de conocer el mundo del más allá, igual que Shane después de la muerte de su hija. Cineusos es un pintor, por eso no se reúne a los magos de publicidad que practican la firmancia con turbantes de mascarada, adivinas y espiritistas que imitan, que falsifican la energía, a pesar de que encargó la obra. Y es muy interesante, el que escribe la obra, redacta la obra, es el protagonista, es el personaje. Yo continué trabajando sabiendo que no vendría nadie, pero justo por eso me parecía que venía muy al caso. Su naturaleza sin objeto, la falta del objetivo y de remuneración. Es así como habla de la creación. Al escribir una carta a su esposa, Sinuso está dispuesto a abandonar la ribera para sentarse a trabajar de verdad, pero no es capaz de entender el poema épico que está ilustrando porque está escrito un idioma que no dominan, pero el autor transmitió su sentido general en francés que usábamos para hablar con tordura. Su protagonista es un rey nórdico escribiendo esta carta al Señuso, a su esposa Señuso, que está dispuesto a abandonar la ribera. Está sufriendo, incapaz de penetrar en el significado de los poemas épicos.
Y resumiendo, me gustaría destacar que para Nabokov es característico no solo la combinación de distintas direcciones en su argumento, sino también la multilateralidad de los géneros. Y habla con mucho detalle, por ejemplo, de su vida en sus cartas que escribe para su esposa Liera, para distraerla de los pensamientos tristes. Habla con detalle de lo que comía, lo que llevaba, de qué color era su traje. Y en 1937 la situación cambió un poco. Vera y Dmitri viven en Berlín. Nabokov era posteriormente a París, encuentra a Irina, pero posteriormente se une otra vez a su esposa. De lo que quería hablar hoy es que se publican las obras que se publican por el propio Nabokov, se publican obras póstumas, hay publicaciones póstumas y podemos analizar lo que es la correlación de su obra escrita en ruso y en inglés. Las imágenes son muy complejas y también sus alusiones y sus conexiones con la poesía de Joyce, por ejemplo, y con la obra de Proust. Esto es lo que quería contarles hoy.